Gracias gracias por la espera. Vamos a dar algunos minutos más para que siga entrando todas estas comunidades, todos estos maestros, docentes, directores que nos estaban dando unos minutos en sala de espera. Como les digo, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro de la comunidad educativa de CENEP. Vamos a dar unos minutos. Bienvenidos todos. Espero que se nos oiga bien. Bueno, a mí de momento que se me oiga bien. Yo estoy en la Ciudad de México, en las oficinas de la Confederación, y nuestro tesorero, el hermano Francisco Abel Nava, será el encargado de presentar. Perfecto, Gaby, muchas gracias. Se escucha muy bien, muchas gracias, buenos días. El hermano Abel, como les decía, el tesorero de la Confederación, será el encargado de presentar a nuestro ponente de hoy. Nada más, Trino, que es el encargado de comunicación, sí me gustaría que me avisara si está dentro ya todas las personas que estaban en sala de espera. Si quieres levantando tu mano o así. Perfecto, vale. Entonces voy a pasar la palabra al hermano Francisco Abel Nava, quien es tesorero de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y quien nos dará la bienvenida y presentará a nuestro ponente del día de hoy. Paso los micrófonos, hermano Abel. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todas las escuelas que el día de hoy nos están acompañando. Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de La Piedad, Michoacán, en el Colegio Vasco de Quiroga. Aquí todos. Bien, muchas gracias. Me da mucho gusto también, en nombre de la hermana Ana Luisa, saludarlos y presentar al hermano Luis Gustavo Meléndez Guerrero. Él es hermano lasallista, licenciado y máster en filosofía y teología. Ha ampliado su formación académica en Minnesota, en Chicago, Illinois, Múnich, Alemania, y en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Se doctoró con honores con un estudio comparado en teología y literatura en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Obtuvo un postdoctorado en teología sistemática por la Pontificia Universidad Católica de Panamá, Brasil. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT e investigador asociado del Centro de Estudios en Estética, Religión y Cultura Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor de Teología y Estética en la Universidad La Salle, en el IFTIM y en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Nos complace mucho y sobre todo presentarlo como un excelente hermano, un excelente compañero de comunidad y sobre todo de muchas pláticas muy agradables después de comer. Ha sido un compañero excelente en el camino. Agradezco mucho a Gustavo que nos pueda acompañar y poder enriquecer nuestra perspectiva sobre la realidad sociocultural como punto de partida para construcción de un modelo y un proceso educativo. Muchas gracias. Gracias, hermano Abel, por esta inmerecida presentación, generosa, eso sí, muy generosa. Gracias por todo esta presentación tan cálida. Para mí ha sido un gusto poder participar en este evento que me consta que tanto el hermano Abel como la hermana María Luisa han estado preparando desde hace tiempo. Y bueno. Eh, Gracias nuevamente. Yo voy sin más preámbulo, quisiera iniciar nuestra reunión para precisamente hablar de estos retos que tenemos, ¿no? De un análisis de la realidad sociocultural y ver si la educación realmente es una respuesta o puede ser una respuesta pertinente ante los retos que nos supone esta realidad. Por lo tanto, quisiera entonces comenzar con con un boceto así de una radiografía de por dónde estamos, ¿no? Por dónde vamos caminando.
Y esta es una síntesis de lo que voy a ver más adelante, de lo que vamos a estar compartiendo. Primero, ver que en la sociedad contemporánea pareciera que asistimos a una crisis, pero una crisis axiológica, una crisis moral, hay una crisis también ética, hay una crisis del modelo educativo, pareciera que la educación no está funcionando del todo. En algún momento, hace tiempo, otro hermano, ¿verdad? Mi hermano ya murió, que fue un gran fundador, gran emprendedor y fundador de muchas universidades en el norte de México, el hermano José Cervantes, a quien seguramente algunos de ustedes conocen, decía, tenemos un gran peligro, dice, las universidades, particularmente hablaba de la educación superior, se están convirtiendo, nuestras universidades se pueden convertir en fábricas que están formando desempleados, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no necesariamente estamos atinando justo a los requisitos de la sociedad contemporánea. En fin, hay una crisis educativa, hay una crisis de los referentes teóricos, lo que los sociólogos y filósofos contemporáneos han llamado la caída de los metarrelatos, ¿sí? Una desconfianza de las entidades tradicionales que contenían o daban autoridad en la sociedad, dígase la escuela, dígase el Estado, dígase la iglesia. ¿Sí? Estas entidades, las cuales la sociedad comienza a desconfiar de ellas porque los relatos que ellos daban o las promesas de estas instituciones, pues resulta que se empiezan a cuestionar. El Estado no necesariamente garantiza el bienestar social, ¿sí? El Estado no necesariamente está garantizando todas las seguridades que prometió o debería de haber satisfecho y resuelto. La escuela no necesariamente está dando cabida a todos los alumnos, la escuela no necesariamente está educando y formando las competencias necesarias para que nuestros estudiantes se desarrollen y se integren en una sociedad. Eh, Vemos ahora los retos ahorita de que si el gobierno da o no da, publica o no publica los resultados del examen de PISA, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de desconfianza. La iglesia también, la iglesia últimamente ha estado también en el foco de atención de las cámaras, en el ojo del huracán, a partir de grandes escándalos que desafortunadamente nos han herido, ¿verdad? Escándalos económicos, escándalos sexuales, etcétera. Entonces, estas entidades que antes tenían la autoridad y que concentraban la autoridad, están puestas en entredicho y por lo tanto la sociedad desconfía de ellos. Y entonces viene una respuesta distinta, ¿no? En el contexto socioeconómico, ¿verdad? Tenemos que, al menos a nivel global, hay una caída tremenda del Producto Interno Bruto del más del 4%. En México ha sido del 8.5% y en este momento está todavía más. Vemos ahorita la relación de la paridad peso-dólar, cómo ha estado cayendo en los últimos meses, en detrimento del peso, claro está. La economía a nivel global está tambaleándose. Hace una semana, 2 semanas, Japón tuvo una caída tremenda en la moneda de ellos, en el yen. Eh, la libra también cayó. Hay un temor internacional por diferentes circunstancias, por las diferentes guerras que estamos viendo ya desde hace un tiempo, por la guerra en Ucrania, por la guerra en la Franja de Gaza, por los diferentes conflictos bélicos que existen en otros lados también, en África. El proceso electoral en los Estados Unidos, incluso también el proceso electoral en México, también está visto en este momento con lupa por diferentes países, viendo por dónde van a ir las jugadas del ajedrez para ver si dejan aquí sus capitales o no, porque la legislación europea indica, y en otros países, no solo de Europa, les obliga a los países a que en el momento en que vean riesgo
para sus capitales, tienen que retirarse de ahí. Entonces, todo este contexto realmente está sumamente, ahorita es un contexto de muchísima, muchísima tensión y muchísima, está generando inseguridades precisamente por la falta de certezas ante lo que estamos viviendo. En el contexto educativo también tenemos bastantes sorpresas, ¿no? Una serie de cosas que desde la pandemia venimos como arrastrando, ¿no? Una caída en la matrícula significativa. Yo, ¿qué les voy a decir a ustedes, verdad? Ustedes saben perfectamente esos problemas. La caída en la matrícula, el rezago educativo que se generó a partir de la pandemia también, el año y medio, 2 años que algunos que estuvieron en casa, en algunos sectores de la sociedad en nuestro país sin acceso al Internet o sin los dispositivos necesarios para poder conectarse y seguir una clase. Entonces, además de la pérdida de habilidades sociales que esto provocó también, ¿verdad? Hoy podemos ver que nuestros niños, nuestros adolescentes, los jóvenes, no batallan en comunicarse desde un dispositivo, a través de mensajes, a través de videollamadas, pero pareciera que les resulta sumamente difícil comunicarse frente a frente, cara a cara. ¿No? Entonces, esto también estamos viendo, estamos asistiendo a otros tipos de problemáticas que no habíamos presenciado antes. También a razón de la pandemia y a razón de una serie de circunstancias sociales y de realidades plurales que tienen los niños, los adolescentes en sus casas, no solo con la pandemia, sino también por otras razones, hay una crisis también psicológica. Cada vez es más común ver en nuestras escuelas tendencias depresivas, ¿sí? Tendencias de autolesionarse, ¿sí? Muchos casos de autolesiones en niñas, niños, adolescentes. También muchos casos de tendencias suicidas, ¿sí? Esto es terrible, pero es así. Hace poco, todavía estábamos en vacaciones, será yo creo ya el mes pasado, fue en el mes de julio, a mí me llamó muchísimo la atención una noticia en el estado de Chihuahua, en la capital, Chihuahua capital, una niña se ahorcó de 11 años, se ahorcó en el baño. 11 años. ¿Qué pasaba esa niña o qué tenía esa niña que a los 11 años piensa ya en la muerte y busca terminar con su vida, ¿no? Entonces, todo esto es el contexto en el que estamos, de tal manera que la pregunta es justo cómo encontrar sentido en este contexto, ¿verdad? Algunos pudieran decir, la escuela católica o la escuela confesional puede ser la respuesta a ello porque educamos en valores, porque damos catequesis, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que en nuestras escuelas también ocurre esto. No estamos exentos de ello. Nuestras escuelas vivimos, asistimos, vemos una cantidad de pobrezas existenciales, no solo económicas, sino una cantidad de pobrezas existenciales a las que también tenemos que responder y estamos llamados a ellos. Eh, Podríamos decir que la religión o que la escuela católica o confesional pudiera ser la respuesta y sin embargo, cuando vemos las estadísticas del INEGI, por ejemplo, nos dice que desde en el INEGI la estadística del 2020 nos dice que hay un decremento, baja considerablemente la población que se decía católica, o sea, el catolicismo en México ha bajado muchísimo, el 11% del 2010 al 2020, un 11% menos de personas en México se consideran católicas. Esto es muchísimo. Estamos hablando prácticamente de un poco más de 12 millones de personas que han dejado el catolicismo. Y todavía más, las personas que se consideran sin religión, que no creen en algo en concreto, pasaron de un 4,6% a un 10%. Entonces, estamos hablando de poco más de 10 millones, de casi poco más de 10, sí, de 10 millones de personas en este país.
¿sí? Entonces, cuando pensamos que la religión puede ser la que nos dé esta pauta para encontrar sentido en medio de una crisis como la que estamos asistiendo, pues resulta que hay personas que no creen eso, ¿sí? Porque o han dejado el catolicismo o simplemente han dejado de creer en algo, ¿sí? Vamos a ver por qué, porque qué está pasando, ¿no? Entonces, estas preguntas son más bien preguntas detonadoras, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? ¿Cuáles son los grandes relatos del cristianismo que ya no están siendo considerados? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cuando hablamos que nuestra oferta educativa, el plus que tiene es una educación integral y sobre todo una educación en valores cristianos, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de valores cristianos? ¿Cuáles son los parámetros desde los cuales estamos comprendiendo la educación cristiana? Si nuestra oferta educativa, nuestra oferta de catequesis, de formación ética, de formación moral, el nombre que cada escuela le dé a estas materias, ¿sí? Si esta formación se basa todavía en cuestiones absolutamente doctrinales, que no está mal, ¿sí? Pero que solamente nuestro modelo implica más el juicio, el juzgar, el decir, acentuar lo que está mal, ¿no? En fin, etcétera, etcétera. Estas cuestiones, este modelo de formación cristiana, quizá no vaya a dar respuesta, al menos no una respuesta óptima a las nuevas necesidades y al nuevo contexto en el que estamos insertos. Una formación cristiana que se fije más en lo negativo, ¿sí? En aquello que es causa de pecado, diríamoslo así, ¿m? Es una formación que no necesariamente va a estar generando o abriendo horizontes de sentido entre nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, ¿sí? Eh, si se fijan ustedes, frente a estas dudas que decía yo, frente a estas caídas de los metarrelatos, lo que existen ahora son, en el contexto contemporáneo, se habla de los microrrelatos. Incluso en la literatura, sí, está muy de moda la cuestión de la minificción o la microficción. En 4 o 5 renglones ser capaces de contar una historia. Esto no es nuevo, ¿verdad? Esto no es nuevo. Por ejemplo, hay un brevísimo relato de un autor Monterroso que decía, básicamente es una línea, y dice, cuando desperté, ¿sí? Cuando despertó, el dragón seguía ahí. No me acuerdo si es el dragón o el dinosaurio, ¿eh? No me acuerdo. Cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y se acabó, ¿no? Eso es todo, digo, no es tan contemporáneo, no es exacto, pero es decir, este estilo literario de microficción o microrelato está ahorita muy en boga. Eh, si vemos nosotros a los jóvenes, a nuestros niños también, el famoso en el celular, los TikTok, un TikTok que dure más de 40 segundos, lo quitan, lo quitan. No les interesa, no les seduce algo que dure más de 30, 40 segundos. Imagínense una clase de 50 minutos. Los perdemos por completo, ¿sí? Entonces, la capacidad de atención no es solo la capacidad de atención, eso claro que es evidente, sino es la capacidad de mostrar interés por algo es momentánea, ¿sí? Es, es por el instante, es totalmente sensitiva y totalmente algo tiene que ser que genere mi interés y me satisfaga ese interés de manera inmediata, ¿sí? Entonces, esta última pregunta, ¿m? O las últimas dos preguntas son en las que quisiera que pensemos. ¿Cuáles son los pequeños relatos que están emergiendo? Es decir, ¿qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Salimos a la calle, caminamos o vamos en el transporte público. ¿Qué vemos? ¿Cómo se visten? ¿Mm? ¿Cómo hablan?
¿De qué hablan? Si es que hablan, ¿sí? O van todos con sus audífonos, ¿sí? Y el teléfono. Eh, ¿Qué es lo que escuchamos en los recreos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿De qué nos hablan los niños y las niñas en nuestras escuelas? ¿Cuáles son sus temas de conversación? ¿Sí? Y entonces poder ver la última pregunta, más que decir que en esta sociedad ya no hay valores, como diría mi abuela, ¿verdad? Mi abuela, una señora del norte de México, por lo tanto, de unas raíces conservadoras, muy católica. Entonces mi abuela tenía unas frases extraordinarias, pero una de ellas era, ya no hay moral, mijito, ya se perdieron las buenas costumbres. Pero eso era un día sí y otro también, ¿no? Para todos acaba esto. Y yo me acuerdo mucho de esa expresión porque creo que es como, está como muy introyectada en nosotros, ¿no? La respuesta inmediata es que ya no hay moral, o que ya no hay valores, o que vivimos en una sociedad totalmente permisiva. Y sin embargo, quizá lo que está pasando es que estamos asistiendo más bien a otros modelos axiológicos, ¿sí? Hay un choque, evidentemente hay un choque axiológico. Lo que yo considero valioso, otro no lo considera tanto. Considera otras cosas valiosas, ¿sí? Y quizá para mí eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así fuimos formados, porque por mil cosas, ¿no? Pero no necesariamente esto significa que no haya valores. Lo que estamos asistiendo, lo que estamos experimentando es un choque axiológico, ¿sí? Es decir, lo que otro ve positivo, yo no lo veo tanto. Lo que el otro ve como negativo, yo lo veo como positivo, ¿sí? Ahorita voy a entrar a casuísticas muy concretas. Eh, por ejemplo, vamos en clase, ¿no? Nosotros decimos que los jóvenes ya no tienen, no se comprometen socialmente, que los jóvenes están ya como muy aletargados, que no tienen una conciencia social. Y sin embargo, los jóvenes nos dieron un ejemplo clarísimo en el temblor del 2017. Yo acababa de regresar de estudiar en el extranjero y ya tenía unos 3, 4 meses. Y cuando llega el temblor, ahora sí que como la canción de Soda Stereo, ¿verdad? Esperando a que pase el temblor. Llega el temblor, ocurre la tragedia en varios lugares del país, pero en concreto en Ciudad de México, los primeros en salir a la calle a tratar de ayudar en algo fueron los jóvenes. ¿Sí? En ese momento yo estaba como formador en una casa en Tlalpan, casa de formación que tenemos los hallistas, y los jóvenes, los postulantes, lo que querían era salir ya, hacer algo, claro. Entre el ímpetu del joven y alguien tenía que poner un poco de calma, ¿verdad? Pero los jóvenes nos dieron un ejemplo clarísimo de organización y de respuesta inmediata ante una necesidad muy concreta, ¿sí? En fin, los jóvenes tienen también mucha sensibilidad por lo social. El asunto es cómo encauzar esta sensibilidad, ¿verdad? Pero bueno. En este contexto en el que estamos, ¿sí? Frente, es un contexto que podemos llamar fundamentalista, en el cual ciertamente hay una exaltación de lo que yo considero valioso y de lo que yo considero verdadero. Y pongo ahí la imagen de Trump porque es el ejemplo perfecto de esto que ya se ha llamado incluso la postverdad. Es decir, miento y eso que digo como mentira, lo afirmo como una categoría, ¿verdad? Lo afirmo categóricamente como cierto, y después digo, ay, me equivoqué, ¿verdad? No, no era tan así. La post-verdad. O sea, miento, luego aclaro. Asistimos también a un consenso que yo digo que es el consenso a golpe de like, ¿no? O sea, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Es impresionante la manera en que en las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales podemos exaltar a alguien y 3 días después, o como diría un colega mío, 3 doritos después, ¿verdad? Lo estamos
como dicen ahora, funando, lo estamos acribillando. Y todo a base de me gusta, no me gusta, todo a base de like o no like, ¿verdad? Esto en las redes. En el contexto sociopolítico es lo mismo. Si vemos los conflictos en Gaza, los conflictos en Ucrania, etcétera, el discurso también, el discurso de los políticos que en ocasiones utilizan, sobre todo Estados Unidos, que son expertos en eso, el discurso religioso como bandera de un ejercicio político. ¿Mm? Cuando George Bush en la guerra eh, en Afganistán y demás, cuando dicen, Dios no es neutral, Dios está con nosotros. Esto es tremendo, ¿no? O bien esta idea del Dios que bendice a América y la idea de, bajo esta idea de un Dios que bendice a América, vamos a hacer América grande otra vez. Y quizá nosotros mismos somos fundamentalistas. ¿En qué sentido? En el momento en que queremos imponer nuestros esquemas mentales, decir o creer que en realidad somos nosotros y solo nosotros quienes tienen razón. En una junta de directivos, en una junta de maestros, en una junta de consejo académico, opinamos, damos nuestros argumentos, etcétera, etcétera. Viene alguien que opina lo contrario y nosotros calladitos nos vemos más bonitos, pero por dentro decimos, claro que no, o sea, está súper mal, pero pobrecito, pobrecita no se da cuenta. Pero yo sí, yo tengo la razón, ¿no? Yo no sé si les pase, a mí sí. Yo a veces creo eso, digo, "Ah, es que están mal, yo sé que tengo la razón, pero no sé si les pasa. Si nosotros mismos podemos ser fundamentalistas. A la hora que estamos en el salón de clase o en la casa, ¿no? Los niños, las niñas que son así, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo digo yo y te callas. Ah, no, bueno, pues está bien, ¿verdad? Entonces, cuando acudimos a nuestro último recurso porque lo digo yo, pues ya sabe uno que en la casa al menos sabe uno que tiene que atender a esa ley, si no viene la consecuencia que es la ley de la chancla, ¿no? Este, en el salón ya no tanto, porque sabemos que nos pueden caer una que otra denuncia y no sé qué, y que llegan los derechos humanos y porque le levantó la voz a mi niña, a mi niño, en fin. Pero ciertamente, entre broma y broma, quizá nos demos cuenta que en ocasiones nosotros mismos tendemos a imponer nuestros propios esquemas, nuestras propias razones, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que también tenemos que estar como abriendo los ojos y haciendo siempre este examen de conciencia, de introspección, de decir, también será que yo soy un tanto fundamentalista a veces, también será que yo a veces quiero imponer mi verdad, ¿sí? Como criterio único. ¿Mm? En fin. Asistimos cada vez más a un mundo, antes decíamos que vivíamos en un mundo secularizado, es decir, en una sociedad en la cual las personas preferían vivir sin referentes de trascendencia en su vida. Esto viene desde los años 60 con diferentes sociólogos de la religión, ¿verdad? Filósofos de la religión, Luhmann, en fin, diferentes sociólogos que hablaban de, de la inutilidad ya del discurso religioso, eso en los 60, para decir, las personas, la sociedad ya no necesita el referente de la religión para vivir, ¿no? Para organizar su vida. Resulta que con el paso del tiempo, en finales de la década de los 90, ¿sí? Los mismos sociólogos, de manera particular Luhmann y Berger, ¿sí? Dijeron, nos equivocamos, porque resulta que finales de los 90 y entrado ya el siglo XXI, hay un reposicionamiento, si bien no necesariamente de las religiones como entendida como instituciones sociales, las iglesias, ¿sí? Sí un resurgimiento social
de una búsqueda por la trascendencia, de una búsqueda de dónde poder asirme, dónde poder pisar en firme y poder hacer frente a las preguntas irresolubles de la vida, ¿no? Es decir, poder hacer frente al sinsentido, a la muerte, a la enfermedad, etcétera. Y entonces vemos un despuntar, ¿sí? No necesariamente en los porcentajes de población religiosa, es decir, personas que se adscriben o se vinculan como creyentes a una denominación concreta, sino un despuntar en la búsqueda de referentes, ya sea en yoga, en el budismo, la cantidad de porcentaje de personas que se vinculan con el budismo en México ha crecido. Esto es interesante también. Entonces, el budismo, el yoga, la meditación, ¿cómo se llama este de que pintas el mundo? No me acuerdo. Eh, pero bueno, esto. Todas estas búsquedas, ¿no? De espacios y de momentos que me ayuden a mí a encontrarme a mí mismo, a buscar tranquilidad, a buscar serenidad, a buscar momentos de paz. Esto está creciendo y a esto los sociólogos lo llaman ya no la secularización, sino el mundo post-secularizado. Es decir, después de un momento de secularización, de una apatía hacia lo religioso y hacia la búsqueda de trascendencia, viene un nuevo movimiento que está buscando nuevamente sentido de referentes, sentido y trascendencia, pero fuera de las instituciones oficiales llamadas iglesias, ¿sí? Búsquedas personales o bien búsquedas comunitarias, ¿sí? Y esto, Adela Cortina, una gran estudiosa del fenómeno, de la cuestión de la ética como tal, ella precisamente plantea esta idea de que ya no, las personas no necesariamente están buscando en el antiguo, perdón, en los relatos tradicionales del cristianismo, sino que están buscando la salvación, esta categoría sigue presente, están buscando salvación, es decir, salud, plenitud, bienestar, lo están buscando en otros referentes, ¿sí? Pero entonces lo importante es que sigue presente esta búsqueda. Entonces, eh, en este cambio de paradigma, si bien en el contexto moderno lo que había era justo esta idea de justicia, la dignidad humana, la verdad, la autoridad, la belleza, la obediencia, en todo esto como valores inamovibles, ¿sí? La obediencia a la autoridad, o sea, al maestro, al cura, a los papás, qué esperanzas que uno levantara la voz, ¿verdad? Y ahorita en el modelo educativo, no en el modelo educativo, perdón, en la cultura educativa que tenemos ahora, pues pareciera más que asistimos a un modelo clientelar, en donde nuestros alumnos son los que pagan y por eso tienen la razón, ¿no? Y por eso no hay que tocarlos y por eso hay que consentirles todo, etcétera. Entonces, frente a estos grandes paradigmas, la transmodernidad, hace tiempo se hablaba de la posmodernidad, hoy se está hablando más de transmodernidad, modernidad líquida, según Bauman, o hipermodernidad, según Lipovetsky, en fin, según el enfoque es el nombre que se le da. Es decir, a mí me gusta esta transmodernidad, es decir, seguimos en un contexto moderno, pero con un enfoque diferente, en donde ahora se exaltan otros principios, el placer, el trabajo, poder, la opinión como cierta, el bienestar. ¿Mm? Y estas expresiones que a mí, digo, qué manera de deshacer las cosas, pero bueno, lo cute, lo aesthetic, ¿no? Ay, sí, es muy aesthetic. Este cafecito es muy aesthetic. Este diseño de ropa es muy aesthetic. Dios, Dios santo, pero bueno. Y entonces, esta imagen que pongo ahí me gusta. Me estoy dando cuenta que me equivoqué. No debería de ir en esta diapositiva, pero me gusta porque dice, pienso, luego existo, ¿no? Este axioma de Descartes, ¿verdad? Súper clásico. Y en la posverdad dice, bueno, creo, ¿sí? Yo creo esto, entonces yo tengo la razón, ¿sí? Eh,
Esto, ¿bajo qué criterios? Pues bajo ninguno, bajo simplemente decir que yo tengo la razón y ya. Entonces, en todo este contexto que estamos ahorita que estamos revisando, pudiéramos decir, pues es que de verdad es que ya no hay valores, ya no hay moral, diría mi abuela, ya no hay moral, mijito, ya se perdieron las buenas costumbres. Pues no necesariamente. Quizá lo que pasa, y le diría a mi abuela, ¿verdad? Quizá lo que pasa es que ahorita estamos viviendo otras costumbres o estamos viviendo bajo otros paradigmas, sí, bajo otros principios que también son valiosos, ¿sí? El problema también, como ya decía, es que hay este choque axiológico entre lo que yo considero valioso y lo que tú consideras valioso. Es decir, para alguien, ¿sí? Alguien puede considerar valiosa la amistad, pero la amistad para nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, pues es una amistad que está muy vinculada a la tecnología, al estar chateando, al estar conectados jugando videojuegos, al estar, ¿no? Y ya ven que ahora se conectan y están jugando videojuegos y gritan y le dicen, no, así no, me vas a matar y no sé qué, y ahí están jugando conectados cada quien en su casa y se conectan a veces hasta 5 personas, no sé qué. Para ellos esa es la manera de establecer relaciones de cercanía. ¿Mm? Y quizá para nosotros la amistad es ir a tomarnos un café o ir al cine juntos o ir, ¿no? Etcétera, etcétera. Nuestra forma de ver estos procesos o estos nuevos modos de relacionarse chocan evidentemente. Y sin embargo, no es que no haya este valor de la amistad, es que se vive de manera diferente, ¿sí? Esto quienes tienen círculo de amigos. Imagínense ustedes quienes en la escuela o en la casa están siempre solos, ¿sí? Quienes no tienen estas habilidades sociales para conectar con alguien, etcétera. Eh, Otra cuestión es esto que llamo aquí la disminución del sentido de lo real, es decir, la forma en que vemos las cosas es diferente, evidentemente, a como lo ve nuestros estudiantes, a como lo vemos nosotros, a como lo ven sus hijos, ¿sí? Vemos el mundo de manera distinta. Y cuando queremos imponer estas cosmovisiones, estos modos de ver las cosas, pues definitivamente va a haber una fricción, ¿sí? Entonces, más que una imposición, ¿qué podemos hacer? Más que una imposición, lo que tenemos que ir aprendiendo es a descubrir quizá los lenguajes, porque no es uno solo, sino los lenguajes a partir de los cuales hablan y se comunican los jóvenes. Aprender a ver la manera en cómo nuestros hijas, hijos, nuestros estudiantes, nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes ven el mundo. Y yo creo que de manera particular, los más jóvenes, o sea, con secundaria, preparatoria, universitarios, de manera particular ellos, es decir, de la pubertad en adelante, creo que lo que se están dando cuenta es que el mundo es un mundo que conlleva muchos riesgos, un mundo en el que hay mucha violencia, un mundo en el que hay mucha inseguridad. ¿Mm? Entonces, hay un sociólogo, Ulrich Beck, que habla en un texto muy interesante que se llama La sociedad del riesgo, y en ese texto él plantea cuáles son los temores que la sociedad genera en nosotros. Si no estudias, si no vas a una buena escuela, si no vas a una buena universidad, no vas a poder acceder al mundo laboral, a tener un buen empleo, una buena remuneración económica, etcétera, etcétera. Vas a necesitar trabajar mucho para poder ganar bien. Otra dependencia, otro riesgo, enfermarnos. Enfermarnos es una cosa terrible, nos da temor, porque definitivamente todavía no llega el sistema médico de Dinamarca a México, ¿verdad? Ese modelo sanitario todavía no llega. Y si tenemos que ir a la seguridad social, pues quién sabe cuándo nos van a atender. Entonces, el temor a enfermarnos y ese temor genera una necesidad, evidentemente.
la necesidad de un seguro médico que sea capaz de plantearme respuestas a esos problemas o potenciales problemas de salud, ¿sí? Eh, Perdón, se me está acabando la pila. Voy a conectarme rápidamente. Otro temor y otra necesidad, ¿sí? Pues dependemos o sea, necesitamos consumir constantemente, ¿sí? Eh, y necesitamos consumir para poder seguir. ¿Dependemos de qué? De un montón de cosas que no necesariamente terminan resolviendo nuestras necesidades. Pero todo esto entonces genera riesgos, genera temores. Perdón, voy a conectarme. Ya. Entonces, otra vez esta cuestión de que ya no hay moral, mijito, ¿sí? ¿A qué le llamamos moral? O en términos religiosos, nosotros que somos la mayoría de escuelas confesionales, ¿sí? ¿Qué es esto de pecado? Pecado no es otra cosa sino un contexto opresor. Y no es que los jóvenes o nuestros estudiantes o los papás jóvenes que tantos problemas nos dan, no es que, sí, los de mi edad, todos los de mi generación del colegio de toda la vida, yo que estoy en el grupo de con ellos de todos los que estábamos desde, hay uno que era de los que estábamos en prepa, y el VIP son los que estábamos desde el kinder en La Salle, ¿no? En Durán, en colegio pequeño. Bueno, ahorita ya no es pequeño, pero en ese tiempo. Y yo nunca veo los chats, pero ya cuando de repente veo, digo, qué horror, qué papás tan horribles son estos, ¿no? O sea, mi generación, como padres de familia, son sumamente demandantes, exigentes. Qué cosa tan terrible, ¿no? Pero bueno, entonces, es nuestra escuela, nuestras escuelas de inspiración cristiana, confesionales. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una formación cristiana? Habrá que repensar categorías como el pecado. Pongo esta imagen, ¿no? De una ruptura, porque hay una definición de pecado que a mí me gusta mucho de un gran teólogo, Luis Ladaria, que fue prefecto de la doctrina de la fe. Eh, Luis Ladaria dice, todavía vive, dice que el pecado es la ruptura de una relación. Pecado lo que genera es una ruptura de una relación. ¿Con quién? Conmigo mismo, con Dios y con los otros. ¿Sí? Entonces, ¿a qué estamos llamando pecado? Precisamente a un contexto opresor que lo que hace es generar rupturas, sobre todo rupturas con nosotros mismos. No es que no haya moral. Torres Queiruga, un gran teólogo, tengo la dicha de que fue mi profesor y mi sinodal en mi examen, fue muy agudo, pero bueno. Dice Torres Queiruga, ¿quién no está consciente hoy de los límites de nuestra libertad condicionado en lo psicológico por las pulsiones del inconsciente, en lo sociológico por las circunstancias del ambiente y de la educación? Es decir, no podemos decir que el contexto no sea opresor. O sea, esto es lo que el magisterio de la iglesia, de manera particular el magisterio latinoamericano, ha llamado las estructuras sociales de pecado, ¿sí? No es que no haya una conciencia social, lo que hay es cada vez un contexto social opresor que termina generando escisiones, rupturas en la persona. Y entonces aquí viene el papel de la escuela. El papel de la escuela cristiana no es enfatizar esta idea de pecado, no, es decir, una idea de pecado como una transgresión a una ley o a una norma o a un mandamiento, ¿sí? Sino entender que la escuela cristiana lo que tiene que hacer no es enfatizar esa noción de pecado, sino entender que el pecado en este momento es justo aquello que genera rupturas. Y la escuela cristiana lo que tiene que hacer es precisamente mediar para que se pueda unir aquello que ha sido escindido. La escuela cristiana tiene la tarea de curar las heridas generadas por esas rupturas. La escuela cristiana tiene la tarea de ser un espacio en donde haya salvación.
¿Y qué entendemos por salvación? ¿Salvación de qué pecado? ¿Del pecado de Adán y Eva? No vamos a entrar ahorita en esas disquisiciones. Salvación de todo aquello que provoca una disyuntiva, una disrupción, una ruptura en las relaciones de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. La escuela tiene que salvar en la medida en que genere espacios en donde se pueda configurar sentido en una vida que parece no tenerlo. La escuela tiene que convertirse en un espacio de escucha, de atención al otro, descubrir cuáles son los temores, los miedos, las angustias de nuestros niños. No es posible que, no sé, cada ciudad es diferente, pero al menos lo que conozco, lo que veo, Ciudad de México, Monterrey, etcétera, estas ciudades, sobre todo las ciudades más grandes, no es posible que la mitad de los niños de nuestros salones tomen ribotril. O sea, no es posible. No es el ribotril lo que necesitan es alguien que esté ahí para escucharlos, ¿sí? Para atenderlos. Y entonces tenemos que cambiar, ahí sí ya nuestro modelo pedagógico tiene que ir buscar esta pedagogía del encuentro, ¿sí? Una pedagogía del encuentro. Eh, Francisco, el Papa Francisco, en diferentes catequesis, alocuciones que ha tenido, nos ha recordado que la educación tiene que ver con el amor, que la educación tiene que ver con el dar esperanza, ¿sí? Lo que hace un momento yo decía como dar sentido, ¿no? Descubrir el sentido en medio del sinsentido, dar esperanza. Tenemos que ser, los profesores tenemos que ser generadores de esperanza, iluminar, bendecir, sanar, liberar. ¿Mm? La educación es entendida para Francisco, y bueno, disculpen que hable de mi fundador, pero Juan Bautista de la Salle precisamente lo que hablaba era en la teología en su modelo, su teología de la educación, él plantea la educación como un ministerio, por lo tanto como un servicio. Si el educador es un ministro, es el que se hace menos para servir. La educación tiene que transformar y por lo tanto tiene que cultivar la mente, el corazón, las manos. Esto esta idea de cultivar la mente, corazón, manos, que sí lo ha tomado mucho Francisco, pero que también los que estamos metidos en educación sabemos también que esto era mucho de Pestalozzi y también, vuelvo a llamarlo a mi cosecha, también de nuestro fundador, ¿no? San Juan Bautista de la Salle también hablaba de esta idea, esta necesidad de tocar la mente y el corazón de aquellos que nos han sido confiados. Entonces, no es que este es el modelo, digamos que Francisco para él, este es como que los retos de una educación cristiana, ¿no? Y por lo tanto, aceptar ello, aceptar este modelo educativo, estos grandes principios educativos, ahorita no hablaré de lo que implica el pacto global educativo por la educación, esto implica aceptar las diferencias, no imponer nuestros modelos, sino escuchar. Antes de juzgar, comprender lo que están viviendo nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Y por eso les decía, si la escuela quiere realmente ser un espacio de salvación, nuestros salones de clase, nuestros patios de la escuela, se tienen que convertir en espacios en detonadores del diálogo. Y el diálogo supone precisamente dos que hablan, supone escuchar, ¿sí? La obediencia que el alumno debe al maestro, fíjense, la obediencia tiene que ver con la capacidad de escucha, ob audere, es decir, el que está atento para escuchar. La obediencia no es acatar ciegamente, la obediencia es la capacidad de escuchar. Y en este caso, los que tenemos que aprender a escuchar primero somos nosotros, los docentes. Escuchar y ver cuáles son las necesidades a veces ocultas, a veces escondidas que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Estar atentos, poner atención,
¿sí? Eh, nuestra escuela tiene que ser espacios de libertad, ¿sí? Espacios que generen justo esto que mencionaba hace un momento, una pedagogía del encuentro. Y justo esto que les he venido repitiendo, lo más importante para mí es despertar el sentido, ¿sí? El deseo de vivir. No es posible que en nuestras escuelas haya niñas o niños o adolescentes deprimidos, ¿sí? Medicados, con tendencias hacia las autolesiones. Tenemos que estar atentos para poder despertar el sentido y el deseo de vivir, aún en medio de un mundo que parece estar viviendo la hora gris, ¿no? Del día. Tenemos que aprender a generar estos sentidos. Tenemos que ser buenos acompañantes, ¿sí? Tenemos que estar ahí, ¿sí? Tenemos que estar ahí, dar la palmadita cuando sea necesario, ¿sí? Dar la palabra de ánimo cuando es propicio, estar atentos a lo que nuestros estudiantes a veces nos dicen sin hablar. Hay que estar atentos porque a veces ellos están gritando en silencio que necesitan ayuda, que necesitan compañía, que necesitan un abrazo quizá. ¿Mm? Eh, bueno, claro, ahorita a cómo están las cosas, esto de dar un abrazo puede ser peligroso, pero una palmadita, ¿no? Esta palabra de ánimo, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Etcétera. Entonces, la escuela va a poder ser un lugar de salvación, sí y solo si se vuelve un lugar de revelación. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras escuelas se vuelven lugares de revelación es que nuestros alumnos puedan ver un rostro amable que se está revelando en la persona de su maestra, de su maestro, ¿sí? Que la escuela se vuelva un lugar de revelación significa que podamos mostrar el rostro amable de un Dios que se hace presente en la persona de cada una y de cada uno de nosotros. La escuela es un lugar de salvación sí y solo si entendemos que nuestro ser educador implica esta dimensión de ministerialidad, de ser, de que estamos sirviendo, de que estamos transformando vidas. Sí y solo sí nuestra escuela va a ser un lugar de salvación si en nuestros modelos educativos, ¿sí? La persona, ¿sí? Está en el centro y nosotros mismos nos comprometemos con estas personas a seguir caminando juntos. La escuela va a ser un lugar de revelación sí y solo sí nos comprometemos como instituciones educativas a construir sociedades justas, incluyentes, plurales, ¿sí? Unas sociedades que sepan acoger al diferente. Sí y solo si nuestra escuela va a ser un lugar de salvación, si aprendemos a ver en el rostro del otro, a veces es el que nos cae peor de nuestros estudiantes, el que más data nos da, el que más berrinches hace, el que más grosero puede ser, aprender a ver en ese rostro el rostro de Cristo que nos está clamando, ¿sí? Y ya para terminar, que dijeron que a las 11:30, ¿verdad? Y ya para terminar, bueno, 3 atrevidos consejos, ¿verdad? En este contexto sociocultural, si la educación puede ser una respuesta pertinente, pues creo que tenemos que aprender a que tenemos que caminar adelante porque tenemos que ser buenos pastores, como dice el Papa Ya le Francisco. puse el audio, pero no suena. Tendremos que salir y volver a entrar, profe. Yo creo que sí, se quiere reiniciar. Quién sabe qué traen ahí de problemas. Tenemos que ser pastores y tenemos que saber
caminar delante o caminar junto al rebaño, Sí, ves la cámara. pero ¿Te la quedas idea es activo? no predicar cosas que ni vivimos ni estamos dispuestos a vivir. A ver, entonces nos salimos. Salgas y vuelves a Otro entrar a ver si con consejo, eso. otro consejo es que apaguen el audio de los que están hablando. No, no es cierto. Es no tener miedo a las sorpresas del camino, ¿verdad? Definitivamente va a haber piedras que nos hagan tropezar, pero tenemos que aprender a cambiar un paradigma de ser nómadas a ser peregrinos. Es decir, tenemos que saber por dónde vamos caminando. El nómada va de aquí y de allá sin rumbo fijo. El peregrino tiene una meta fija. Tenemos que saber hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos conducir a nuestros estudiantes. Y finalmente, esa última que está como muy posteable, ¿verdad? Pero pues no es mía, es de Simon Bauman, es que que no es posible dar soluciones biográficas a problemas estructurales. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el trabajo no es solo nuestro, el trabajo es un trabajo comunitario. No soy yo el Mesías, no soy yo la que va a dar respuestas a las necesidades de mi escuela. No, somos todos juntos, somos la comunidad educativa la responsable de generar y propiciar estos cambios en nuestras comunidades. Y pues nada, yo con esto ya agradezco ya este momento, este espacio. No sé si haya un tiempo como de preguntas, de interacción. Ahí yo cedo totalmente la palabra y la conducción del espacio a las personas aquí que están controlando esto. De mi parte, muchas gracias y aquí estoy por si hay alguna pregunta o algo. Muchas gracias, hermano Gustavo. Estamos atentos a las preguntas que se nos presenten aquí en el chat. Si nos ayudan con preguntas, aquellas que sus comunidades educativas estén presentes o si quieren abrir micrófono, pero sí solicitando la palabra a través del chat, por favor, de preferencia de manera escrita. Creo que son agradecimientos, lo que aquí está presente, Gustavo. Sí, yo tengo una pregunta. Eh, Me dan miedo tus preguntas, Abel, pero bueno, dispara. En todo este contexto y realidad en la que estamos las escuelas, especialmente las escuelas de inspiración cristiana, aquellas que tienen como principios los valores evangélicos, bien dices y me gustó el consejo atrevido, ¿no? No prediques en un camino, ¿no? Donde no estás convencido. No sé si me puedas ampliar un poco más acerca de este consejo atrevido, sobre todo porque sabemos hoy, y no ha sido un fenómeno exclusivo de este tiempo, sino también se ha presentado, en muchas ocasiones el maestro no llega convencido, sino que se va convenciendo en el tiempo. ¿Cómo ayudarnos a hacer de este camino nuestro camino? Gracias. Sí, sabía que iba a ser compleja la pregunta. Sí, definitivamente sabemos que hay quien trabaja en nuestras instituciones, lo cual no es nada malo, sino podemos identificar o podemos saber, lo cual no implica una crítica, que hay quien dice, bueno, yo voy a la escuela porque es mi trabajo, ¿no? Yo soy ingeniero químico y pues yo voy y doy clase de química y doy muy bien mi clase. ¿M? Y hasta ahí, ¿no? Cumplo con mis horas o lo que sea. Eh, Habrá otras personas, habrá otro profesor, otra profesora que diga, bueno, yo soy bióloga, doy mi clase de biología, pero también me involucro en otros espacios que no se limitan a mi clase, al aula, sino que me involucro quizá en algún grupo juvenil, en algún grupo, no sé, en diferentes cosas. Ambas concepciones de la educación
son loables. No podemos decir que la maestra es mejor porque se compromete más que el otro que solo va a ir a su clase y lo da muy bien. No. Dices tú que hay algunos que se van como enamorando en el camino, ¿no? Bueno, no dijiste enamorando, pero se van como involucrando más en el camino. Y esto es cuando, me parece a mí, ¿verdad? Que la escuela es la escuela como institución, es la responsable precisamente de despertar esta vocación ministerial en nuestros docentes. Es decir, la responsabilidad es nuestra como instituciones en tanto que sepamos generar espacios de verdaderas comunidades educativas, que sepamos formar a nuestros maestros para precisamente entender que la educación va más allá de la transmisión de un conocimiento, sino y que va más allá de eso porque involucra precisamente el comprometernos con la formación integral de personas que están con nosotros y nosotros con ellos y con ellas, ¿sí? Implica entonces algo más que el profesionalismo en nuestro expertise académico. Implica comprender la educación no solo como un proceso, sino como un carisma, como un ministerio en el cual todos estamos involucrados, todos somos copartícipes de ese ministerio. ¿Mm? Eh, y entonces, pues sí, definitivamente no podemos predicar en un camino que no queremos andar nosotros. Y por eso la escuela, creo, en este caso, la institución educativa es la responsable de generar, repito, este ambiente, ¿sí? De acogida. La escuela tiene que ser un espacio de recreación también para nuestros docentes, ¿sí? Tiene que ser un espacio también de formación en donde suscitemos este cambio de no solo un esquema de profesionalidad, sino de ministerialidad. Y eso implica tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos también una pregunta de Blancaide Estudillo. Si alguna idea para profundizar, entender, comprender mejor la idea de soluciones biográficas, no podemos dar soluciones biográficas a problemas estructurales. Ya. Bueno, como dije, esa frase que está súper posteable, ¿verdad? No es mía, es de Bauman. Entonces, no recuerdo exactamente el libro, pero La sociedad líquida de Simon Bauman es como un clásico, bueno, es un clásico de los últimos años, ¿no? Es un buen libro para comprender esta cuestión, ¿verdad? Simon Bauman. También Bauman tiene un texto específicamente que habla sobre la educación. No recuerdo el título exactamente, pero pongan ustedes Bauman, educación en Google y ahí les va a salir. Y es un buen referente para ello. Y bueno, yo sugeriría otro autor que a mí me gusta mucho, un coreano radicado en Alemania, Yui Shul Han. Tiene un librito pequeñito que se llama La sociedad del cansancio. Ese texto es muy bueno, también nos ayuda a comprender estos procesos socioculturales de los que estaba hablando yo hace un momento. Bushulhan tiene muchos textos sobre esto, pequeños, densos, pero pequeños, y este tiene otro sobre la sociedad de la exclusión, la agonía del Eros, son sumamente recomendables, ¿sí? Los publica Herder. Excelente, muchas gracias por estas recomendaciones. Voy a ver las dos preguntas y una idea que nos están compartiendo juntas para englobar. ¿De qué manera necesitamos formarnos a los docentes? Pregunta la maestra Tere Rabel. Hoy en día, para ser menciona también que el reto de los directivos, ella considera, de las instituciones, tiene que ayudar en esto. Y hay otra pregunta más adelante del Instituto Mazatlán.
¿A qué señales concretas debemos estar alertas de que como docentes estamos perdiendo la visión prioritaria de la educación? Y del Teresiano de Lagos, José González, nos comenta, el reto es involucrar a la comunidad cativa en este proceso de recreación y acogida. A los Gracias. papás, para crear comunidad, coincido, implica tiempo. Tenemos Gracias. esas dos preguntas. Gracias. Sí, voy de atrás para adelante. Sí, coincido con este comentario. Sí, hay que involucrarnos todos. Y luego la pregunta del Instituto Mazatlán que despertó mi apetito y me hizo pensar en unos callos de hacha, ¿no? Así como, uff, qué cosa tan rica. Pero bueno, el que pregunta eh, sobre cómo formarnos. Y la primera no escuché nada, perdón, Abel, porque se cortó mucho el audio y solo escuchaba de algo, la primera parte que fue de Tere Rabel, pero ya además no. Si me puedes repetir la primera. ¿Cómo formar o Ajá. formarnos a los maestros, a los docentes hoy en día para ser más abiertos y entender el contexto educativo? Ok, y la otra era cómo detectar, ¿verdad? Sí. La segunda pregunta, el cómo darnos cuenta, es complicado, pero yo creo que una pista, esto no es una receta de cocina, ¿verdad? Pero una pista es, mientras más distanciados nos sintamos del sentir y del pensar de nuestros estudiantes, mientras más los juzguemos negativamente, esos van a ser indicadores de que no estamos comprendiendo el mundo y el contexto en el que estamos insertos. En pocas palabras, cuando somos más jueces implacables de lo que vemos y oímos, ahí es una evidencia clara que quizá no estamos entendiendo lo que se está viviendo, ¿sí? Por lo tanto, insisto, esto no es receta de cocina. Por lo tanto, creo que es importantísimo estar cerca de nuestros estudiantes. Esto que a veces nos insisten hasta el cansancio de maestros, no olviden estar en los patios, maestras, no olviden estar cerca ahí en la cafetería, maestros, no es solo por cuidar o vigilar, o sea, lo implica, pero me parece a mí que lo más importante de esos momentos es el estar cerca y saber escuchar y saber ver lo que dicen, lo que hablan, lo que hacen nuestros estudiantes y entender las dinámicas las dinámicas que tienen y en las cuales se están desenvolviendo. Ahí es cuando más vamos a aprender. E insisto, creo que cuando más juzgamos y criticamos es porque no estamos comprendiendo, es porque estamos en otra dinámica, que no está mal, ¿sí? Pero tenemos que aprender a leer este contexto, esta realidad. Y por lo tanto, creo que la cercanía es lo que nos va a ayudar a comprender precisamente ese contexto y esa forma de ver las cosas de nuestros estudiantes. La pregunta de Tere, esta de cómo formarnos, esto es el gran reto, ¿no? La formación docente. Creo que nos preocupamos y creo que nuestras escuelas lo hacen, es decir, la formación en herramientas y estrategias didácticas, en el uso de las tecnologías, en todo esto es importantísimo, es esencial entender los nuevos paradigmas educativos, entender lo que implica educar en competencias, entender lo que implica educar en proyectos transversales. Todo esto es esencial, pero también tenemos otra necesidad de formación en la parte, digamos, la parte espiritual. Y por espiritual no me refiero a la espiritualidad de cada una de las congregaciones que puedan estar aquí presentes o la espiritualidad lasaliana, ignaciana, no, 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 no me refiero solo a eso. Por espiritualidad estoy entendiendo esta dimensión profunda de nuestro ser personas que tiene que ver con, justo como la palabra lo indica, el espíritu, el neuma, es decir, aquello que nos mueve, aquello que nos impulsa. Y entonces hay que también preocuparnos por esta formación. ¿Mm?
¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos impulsa a seguir viviendo, a despertar sentido en medio de un contexto que parece no tenerlo? ¿Qué es lo que nos despierta las ganas de vivir? ¿Qué es lo que esta formación espiritual en un amplio sentido es importantísima, ¿sí? De ahí que entonces formación para la inteligencia emocional, formación para la cuestión del acompañamiento, formación, pero ojo, no solo para nosotros acompañar, sino nosotros mismos ser acompañados, que nuestros mismos docentes sean acompañados, porque después, ¿quién acompaña al acompañante? ¿Quién educa al educador? ¿Quién forma al formador? Entonces, eso es importante también, ¿verdad? Tenemos que buscar otros medios, otros ámbitos de formación indispensables hoy en día. Eh, no sé si hay Muchas algo. gracias. Pues tenemos aquí muchos comentarios positivos. Educar a la comunidad educativa. Muchísimas gracias. También hace mención al tema de la educación líquida. Hablan también de, muchas gracias, tanto así que en este año la misma SEP nos marca como itinerario el acompañamiento, un estilo coach, académico y espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Gustavo. El acompañar a los docentes y colaboradores, todos es importante y todo un reto. Nuevamente, gracias. Mucho agradecimiento por parte de los cientos de docentes que el día de hoy nos están acompañando. Son más de 100 escuelas conectadas con sus respectivos equipos y consejos técnicos escolares, representantes de todo el país, a través de esta conexión lograda por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Gracias, hermano Gustavo, doctor Gustavo, compañero Gustavo, que tengas un excelente seguimiento en tu ministerio también en el INDOSOC, con quien tenemos una alianza estratégica como confederación, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, y esperemos volvernos a encontrar pronto para seguir acompañando y formando a las nuevas generaciones de docentes. Cedo Muchas, la palabra a la maestra. Muchas gracias, hermano Abel. Doctor Luis Gustavo Meléndez, ha sido un placer. Reitero las felicitaciones de las diferentes comunidades educativas que hoy nos están acompañando. Gracias por avivar y recordar nuestra vocación de docentes, descubrirnos y presentarnos el reto que está ahora mismo enfrente de nosotros y bueno, pues animarnos a vivirlo y a movernos, ¿no? Animarnos a transformar nuestras comunidades en hacer algo ante esto que está sucediendo y que estamos viendo. Muchísimas gracias. Vamos a proyectar en este momento de la mano de nuestro encargado de comunicación el reconocimiento que de parte de la Confederación le hacemos llegar. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Gustavo Meléndez Guerrero por haber impartido la conferencia Análisis de la realidad sociocultural como punto de partida para una respuesta educativa pertinente, en el marco de la Reunión Nacional de Consejeros Técnicos Escolares, Ciudad de México, al 23 de agosto del 2024. Muchísimas gracias por su tiempo, pues bueno, por todo lo que nos has dado hoy. Y a todas estas personas que están preguntando acerca de la liga de esta conferencia, el doctor Luis Gustavo, decirles que va a estar en nuestro canal de YouTube y que además la vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales. Entonces, estén atentas y entren a las diferentes redes sociales de la Confederación, en YouTube, en Instagram, Facebook, LinkedIn. Doctor Luis Gustavo, un fuerte abrazo. Comunidades educativas de CENEP, un fuerte abrazo y éxito en este ciclo escolar. gracias, mi amable, buen día. Un abrazo también. Hasta luego. Gracias.